En teoría, ahora está grabando. Bueno, ¿de qué voy a hablar en esta ocasión? Y vamos a reflexionar un poquitito. Vamos a estar hablando de inteligencia artificial, ¿sí? Cómo nos afecta, cómo afecta la comunicación. Y a pesar de que pareciera que no es así, cómo nos afecta también como cristianos la inteligencia artificial. Ese es un poco el desafío de esta ocasión y cómo lo vamos a meter así por la ventana en esta materia, porque ustedes se imaginarán que no está en el sílabo, es un tema muy reciente, pero que viene, digamos, es una buena ocasión, una buena oportunidad que tenemos para hablar de este tema. Ahora vamos a ver si el Werevi me permite compartir pantalla. Bien, ustedes me dirán si se ve la pantalla o no. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Genial. Sí. Espectacular. Bueno, vamos a poner acá modo presentación. No, creo que es pantalla completa. A ver. Se trabó todo. Ahí está. Bueno. Confírmenme si se ve algo o no se ve. Se ve que dice Sí, se ve, inteligencia. se ve. Bueno, dice inteligencia. Ella me falló la inteligencia. Pero vamos a hablar sobre o vamos a hacer una reflexión sobre cómo el futuro ya es hoy, ¿no? Y suena muy película, pero es la verdad. Muchas cosas que nosotros a veces veíamos mucho tiempo atrás sobre cómo avanzan las máquinas, el pensamiento y algunas películas de ciencia ficción, nos vamos a dar cuenta que no estamos tan lejos o que mucho de eso ya lo estamos viviendo. Un puntapié inicial. ¿Qué es inteligencia artificial? La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas o programas de computadoras para realizar tareas que si fueran realizadas por un ser humano requerirían inteligencia, como el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Es decir, hay una máquina que maneja un conjunto de códigos que puede aprender, puede ser enseñada, puede extender sus habilidades, se puede especificar en ciertas áreas, uno lo puede programar para que ejecute cierta cantidad de acciones, pero no solamente es algo que depende de lo que uno podría decir, bueno, le doy esta cierta cantidad de cosas, sino que ese programa es capaz de perfeccionarse, ¿sí? A medida de que va ejecutándose. Por eso podríamos decir, es una inteligencia. Esto no es algo nuevo, no es algo que ha surgido ahora, pero sí es algo que ha avanzado drásticamente en los últimos tiempos. Vamos por acá. Y de esta manera está impactando en las comunicaciones. La inteligencia artificial ha revolucionado las comunicaciones al proporcionar herramientas como chatbots para la atención al cliente. No sé si a ustedes ahora les ha tocado hablar con algún servicio de estas empresas grandes, de internet, de teléfono. Yo la otra vez tenía que reclamar un problema de celular y me atiende una máquina y dice, hola, yo soy el asesor, creo que dice automático, no sé qué nombre le puso. El asistente virtual. El asistente virtual, gracias Nico. Soy el asistente virtual y le pusieron un nombre, todo muy coqueto. Y claro, me preguntaba qué quería y yo le decía y me daba de repente alguna solución, pero otra parte no me entendía. Y yo a lo último terminé gritándole al teléfono diciendo, pasame con un humano, porque no
daba la solución que yo necesitaba. Bueno, lo que están queriendo hacer las grandes empresas es delegar muchas veces lo que tiene que ver con la atención al público. Hoy por hoy la inteligencia artificial quizás todavía no la tiene tan clara, no puede resolver ciertas cosas como lo haría un humano, pero en un futuro no muy lejano sí lo van a hacer. Y probablemente eso modifique muchos servicios, ¿no? Muchos puestos de trabajo. Y ahí nos podríamos poner totalmente apocalípticos, pero sabemos que estas cosas pasan y ya ha pasado antes. Las maquinarias de las fábricas justamente han modificado lo que antes muchos humanos hacían, entonces los humanos se tienen que adaptar. Pero bueno, han venido a proporcionar herramientas como estas, las de atención al cliente, la traducción automática de idiomas, la personalización de redes sociales, del contenido de redes sociales. Cuando vos vas a YouTube, a TikTok, a Instagram, y uno le pone like o se posa mucho tiempo en cierta cantidad de contenido, cierto tipo de contenido, hay una inteligencia artificial detrás, que es el algoritmo, el famoso algoritmo, que detecta lo que probablemente hace que vos pases más tiempo en esa red social. Entonces, siempre te va a dar contenido más o menos parecido al que a vos te gusta. Y te va a ir probando. Y va a ir aprendiendo sobre tus gustos. Y cuando haya alguien que tenga que pagar para que cierto producto le llegue, va a tomar información que vos le has brindado a las redes sociales. Y si vos estás dentro de ese segmento que la empresa anhela, ese producto va a llegar a vos. Pero quizás no va a llegar a tu vecino, porque tu vecino quizás tiene otros gustos. O sea, todo eso es inteligencia artificial. A veces no nos damos cuenta, pero estamos envueltos en eso y estamos envueltos también en cómo la generación de contenido, ahora último, tiene que ver todo con inteligencia artificial, desde la publicación de noticias. Hay una empresa muy importante internacional que, por ejemplo, tiene a una, también como si fuera un asistente virtual de noticias, que le ha quitado el puesto a un par de presentadores del mismo canal, y es un robot, pues básicamente se ve como una mujer, parece una mujer, y está hablando y está dando noticias en vivo y en directo a las 24 horas. Y está conectado simplemente a internet y a la base de datos y te va presentando las noticias del momento. Impresionante. O sea, como para darnos cuenta cómo puede suceder este tipo de cosas. Bueno, entre otras cosas, aparte de brindar entonces herramientas, también permite analizar datos para comprender mejor a la audiencia, ¿no? Estadísticas, todo eso. Hay empresas que están utilizando la inteligencia artificial. Vamos a ir avanzando. Ahora, también está sucediendo que hay cristianos y hay iglesias que están utilizando inteligencia artificial. Hay ministros y pastores que están utilizando inteligencia artificial o herramientas basadas en inteligencia artificial para crear predicaciones, para crear enseñanzas. Hay una iglesia que, si no me equivoco, metodista, fueron uno de los primeros en crear todo lo que tiene que ver con el orden de lo que es básicamente la reunión, cómo se va generando la reunión. Han utilizado la inteligencia artificial y lo siguen usando para decir, bueno, estos son los temas, esto es lo que vamos a hacer. Y ellos han dejado en pleno control, según dicen, que la inteligencia artificial les proponga cómo va a ser su experiencia en la iglesia. Tremendo. Y ahí nos vamos a empezar a hacer preguntas sobre estas cuestiones que van a ser cada vez más normales. Lo primero que tenemos que respaldar es el lugar del Espíritu Santo, ¿no? Y esta es una cuestión que me parecía válida que charlemos, ya que tenemos este contexto. Tenemos que reconocer que el Espíritu Santo desempeña un papel fundamental en la interpretación y aplicación de las Escrituras. No podemos dejar que
a pesar de que haya una inteligencia artificial, reemplace la dirección y la sabiduría, que no debe provenir de una máquina o de una herramienta fría, sino que deben provenir del Espíritu Santo. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta para los tiempos que vienen, ¿no? Los predicadores y maestros deben buscar la guía del Espíritu Santo en su estudio de las Escrituras y en la preparación de sus mensajes. La inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa, pero bueno, ahí dice, el discernimiento espiritual y la oración deben seguir siendo centrales en la enseñanza bíblica. Vamos a pensar cuándo sería apropiado que yo como ministro, acá tenemos 2 pastores y un misionero, y podemos decir, bueno, ¿cuándo es apropiado utilizar la inteligencia artificial? La inteligencia artificial puede ser apropiada en la investigación y recopilación de información bíblica, puede ayudar a encontrar referencias cruzadas, antecedentes históricos, datos relevantes para enriquecer la enseñanza, puede ser útil en la generación de contenido complementario, como ilustraciones o ejemplos. La inteligencia artificial puede acelerar el proceso de preparación de mensajes sin reemplazar la inspiración divina, y cuando se utiliza con responsabilidad y en apoyo a la enseñanza basada en la fe, la IA puede ampliar la capacidad de llegar a una audiencia más amplia y diversa. Hay un youtuber cristiano que se mandó un sermón, le dijo a la inteligencia artificial, necesito hacer un sermón de santidad, pero que tenga un énfasis como lo predicaría Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, ¿no? El calvinista. Y dicho y hecho, en menos de 2 minutos, la inteligencia artificial se había armado un sermón muy consistente a sus ojos, teológicamente correcto, y se lo mandó a sus amigos y le dijo a sus amigos, che, mirá el sermón que me mandé. Y los amigos, viste, iban leyendo y le decían, che, qué bueno, se nota que estabas inspirado, espectacular lo tuyo. Y bueno, dijo, el otro dice, no, mis amigos creen que lo hice yo. Y bueno, lo puso a prueba y se lo mandó a alguien que sabía un poco más, tenía de referencia a su pastor, y le mandó a su pastor el sermón creado por la inteligencia artificial. Y pastor impactadísimo, muy bueno, hermano, espectacular. Y de hecho el sermón estaba muy bueno, muy bien desarrollado, muy impactante. Pero la cosa es, ¿qué pasa con ese sermón? ¿Quién lo creó? O sea, no puede llegar a tener inspiración divina porque no tiene espíritu, pero sí tiene contenido teológico que puede llegar a ser cohesivo, que puede llegar a tener varias herramientas bien aplicadas, lo que puede ser una narración. Pero, ¿qué sucede con ese mensaje si de repente es un mensaje que el domingo la persona la predica? Y ahí está un tema, ¿no? Un tema que nos pone a reflexionar sobre el alcance y cuál es la intervención, donde Dios permite la tecnología y al mismo tiempo donde la tecnología puede llegar a generar un contenido sin espíritu. Hay que pensarlo. Aquí no voy a dejar en esta parte una conclusión final. Después a lo último podemos charlar sobre eso y dar nuestra opinión, pero sin lugar a dudas nos hace pensar, o por lo menos a mí me hace pensar. ¿Cuándo no sería apropiado? Esto me pareció interesante compartirlo. A ver, ahí está. La inteligencia artificial no debe utilizarse para generar interpretaciones doctrinales o teológicas fundamentales. La interpretación de las escrituras y la formulación de doctrinas deben basarse
en la reflexión humana y el discernimiento espiritual. Está bueno eso, ¿no? Es como que la máquina va a generar contenido, va a tomar contenido, pero la interpretación todavía tiene que ver con algo muy humano, algo que tiene que ver con algo espiritual, tiene que ver con un alcance donde hay emociones, no solamente razón, y no solamente emociones, sino también eso intangible, que es el espíritu. Dice, no es apropiado, perdón, no es apropiado depender por completo de la IA en lugar de la búsqueda personal de la guía del Espíritu Santo. La enseñanza bíblica espiritualmente significativa requiere una conexión personal y una relación continua con Dios. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Volvamos al ejemplo de este muchacho que hace el sermón de Spurgeon y que tiró un tema random para que la inteligencia artificial genere el sermón. De repente esa persona el domingo la predica, pero ese mensaje quizás no tiene nada que ver con lo que la iglesia necesita y no tiene nada que ver con lo que el predicador de repente siente, porque simplemente está compartiendo como si fuera el trabajo de otro, ¿verdad? Que no conoce ni la audiencia ni la realidad de ese auditorio. Hace un ratito estábamos hablando, antes de la grabación, hablamos de la cultura, ¿no? Y de la importancia de saber el contexto de las personas. Bueno, esa es la cuestión humana que de repente no puede cubrir una herramienta. La IA no debe utilizarse de manera insensible o irresponsable en la enseñanza. Los predicadores y maestros deben ser conscientes de su responsabilidad de proporcionar enseñanzas sólidas y precisas. ¿Qué estamos haciendo con esto? Me estoy adelantando. Estamos haciendo una reflexión ética del alcance de la IA en nosotros, como cristianos, en nosotros como hijos de Dios, en nosotros como siervos, en nuestro rol de servicio. Sería muy bueno que empecemos a reflexionar sobre el alcance ético de estas herramientas, no solamente cuando nos ponemos a enseñar, sino también cuando hacemos estos trabajos de seminario, porque sin lugar a dudas es muy fácil hoy por hoy resolver ciertas cuestiones con inteligencia artificial en lo que tiene que ver con las consignas, pero que eso no reemplace nuestra opinión personal, que eso no reemplace nuestra interpretación si se nos está pidiendo una interpretación bíblica, porque si no estaremos, por un lado, haciéndonos más pasivos, no estaremos nosotros desafiando nuestro intelecto, no estaremos desafiando nuestro espíritu, pero al mismo tiempo, el poder espiritual que nosotros estamos planteando y movilizando y demás, sin lugar a dudas, puede llegar a tener obstáculos si simplemente se lo dejamos a un conjunto de unos y ceros. Por eso es importante saber cuándo sería apropiado y cuándo no sería apropiado. Hasta aquí la idea sería pensar que es una herramienta, que es una gran herramienta, pero que no ocupe lugares que no tiene que ocupar. Después los voy a escuchar a ustedes y ver si esto se está explicando. ¿Hasta ahora vamos bien? Buenísimo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, la más conocida, la que puso en boca de todos un poco la cosa, es ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? ¿Alguno escuchó hablar de eso? ¿Sí? Bien, buenísimo. Ahora vamos a ver un poquitito más sobre ese tema. ChatGPT es una aplicación de inteligencia artificial que utiliza modelos de lenguaje como GPT-3 para generar respuestas y mantener conversaciones coherentes con los usuarios. Ahora lo vamos a ver en detalle, pero es como cuando uno entra a un chat y uno le puede proponer cosas y esa máquina
va a empezar a responder y a proponer y todo. Va a ser básicamente lo que uno le indique. Todo dentro del ángulo de lo que puede ser un texto, ¿no? No es que va a hacer cosas en lo físico, ni tampoco va a ejecutar otros programas, ni nada por el estilo, pero va a dar contenido más que nada. Se utiliza en una variedad muy grande de contenidos, como responder preguntas frecuentes, proporcionar recomendaciones, generar contenido escrito y mejorar la interacción en línea. Eso es ChatGPT. Antes de pasar a las conclusiones, voy a salir acá y les quiero mostrar ChatGPT. Yo les voy a decir una cosa, yo lo uso muchísimo. En mi trabajo lo uso muchísimo. Trabajo muchas veces generando contenido, muchas veces tengo que hacer publicaciones para las redes sociales y lo he probado en su justa medida para ver algún mensaje cristiano, alguna reflexión, yo dándole las ideas, las pautas, a veces los versículos y pidiéndole que esta máquina me los desarrolle. Y la verdad que es para probarlo, o sea, yo lo he probado, pero como dice ahí, no hay que dejar que la máquina haga todo por nosotros. Y de hecho, ciertamente no hay que cortar con esa cuestión de pedir al Espíritu Santo la guía. Si nosotros nada más estamos diciendo, bueno, a ver qué me tira esta máquina, ahí ya estamos arrancando mal la cosa. Pero fíjense, este es el entorno, esta es la ventanita del chat, de ChatGPT, está hoy por hoy en la versión 3.5. Yo de repente si digo, necesito un sermón de 3 puntos, que sea de santidad, con doctrina wesleyana, aplicación cotidiana, a ver, una aplicación actual, con algún ejemplo práctico, que sea dinámico, vamos a decir que sea algo que esté bueno. Y también le puedo decir para quién, a ver, que sea para jóvenes de hasta 25 años. ¿Están listos? A mí me gustaría ver alguno al pastor Enrique, por ejemplo, ¿no? Gran predicador de santidad y profesor de muchos años de lo que tiene que ver con santidad, homilética de santidad. ¿Qué pasaría si ve esto? Bueno, vamos a ver qué dice la máquina. A ver, por supuesto, aquí tienes un sermón de 3 puntos sobre la santidad desde una perspectiva doctrinal wesleyana, con aplicaciones prácticas y ejemplos dinámicos para jóvenes. Uy, se me fue para abajo, ahí. De hasta 25 años. Miren, le puse un título, ¿eh? Viviendo la santidad, viviendo en santidad, la llama wesleyana. A ver, versículo. 1 de Pedro 1 del 15 al 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos de toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bárbaro, un gran versículo de santidad. La santidad es un tema fundamental en la doctrina wesleyana. John Wesley, el fundador del metodismo, bien, enfatizó la búsqueda constante de la santidad en la vida cristiana. Es un llamado a vivir de manera separada y consagrada para Dios. Y hace todo el desarrollo, ¿no? No es un estado estático, sino que es un crecimiento espiritual. Es un ejemplo dinámico. Mira, acá hay un ejemplo dinámico. Imagina un atleta que entrena todos los días para mejorar. De la misma manera debemos entrenar espiritualmente para crecer en santidad. No sé usted, pero está bueno el ejemplo. Es más, es totalmente utilizable. Y vemos que avanza, metió otro versículo más, 3 puntos. Bueno, una barbaridad. A ver,
¿Puede llegar a estar mal? No. Teológicamente puede estar perfecto. Incluso puede estar bárbaro. Pero si yo me quedo con esto, es como cuando a veces vemos un video en YouTube y le copiamos la predicación a alguno y después lo hacemos tal cual, tal cual. Y estamos comiendo comida masticada y estamos no haciendo una conexión interna con la palabra. Entonces yo creo que ahí está el gran problema. Yo podría predicar esto, pero tiene que haber algo de mí ahí. Yo no puedo dejar que esto me separe del encuentro que Dios primeramente tiene que hacer con el predicador y luego Dios por medio del predicador hacia todo el pueblo. Ahí yo creo que es uno de los problemas donde radica la inteligencia artificial. Pero fíjense que está buenísimo. Que tranquilamente podemos tomar un 70% quizás y después agarrar otra parte y orar al Señor y ver si ese versículo era un versículo que nosotros ya también estamos contemplando, si nosotros estamos buscando otro versículo. Probablemente a mí por lo menos lo que me viene a la mente es, primero haría una investigación personal, oraría y después uso esto como un material complementario y ahí hago una especie de fusión, porque si no también te condiciona, ¿no? Ya si lo ves tan preparadito, probablemente caigamos en la cuestión resolutista de decir, bueno, ya está. Pero fíjense que así como yo puedo escribir esto, el robot no tiene una conciencia espiritual. Podemos decir, Jesús es Dios, Mahoma es Dios, el Buda es Dios. Podemos preguntarle todas estas cosas. Y vamos a ver qué nos responde. Las creencias religiosas varían ampliamente entre las diferentes tradiciones religiosas de sus seguidores. Según la doctrina cristiana, Jesús es considerado una segunda persona de la Santísima Trinidad, por lo tanto es Dios encarnado. Esta creencia es fundamental en el cristianismo, pero no es compartido por otras religiones, ¿no? Está como diciendo, bueno, algunos creen, otros no. Mahoma en el Islam es considerado el último profeta, el mensajero, pero no es considerado Dios. Bien. Los musulmanes creen firmemente en la unidad absoluta de Dios y no reconocen otra entidad como divina. Después habla del Buda, dice, pero no es considerado un dios. El budismo se basa en la enseñanza del Buda sobre el camino hacia la iluminación, pero no involucra la adoración de un dios. Bueno, y a ver, ¿y vos? ¿Crees en Dios? No, yo no tengo creencias, emociones ni opiniones personales, ya que soy un programa de inteligencia artificial creado por OpenAI, ¿no? La empresa. No tengo la capacidad de creer en nada, ni de opiniones sobre temas religiosos o cualquier otro asunto. Recién nos hizo un sermón wesleyano de santidad, pero el robot reconoce que esto no es una cuestión que venga de una creencia ni tampoco una espiritualidad que tenga, ¿no? Ahí ya debería hacernos algún ruido, o sea, si estamos dejando que algo que no cree arme un sermón y nosotros usarlo, a mí por lo menos diría que guarda, ¿no? Estoy aquí para proporcionar información objetiva y responder preguntas en función de mi entrenamiento y conocimientos previos. Si tienes alguna pregunta o necesitas información sobre un tema en particular, estaré encantado de ayudarte en la medida de mis posibilidades. Y sigue, ¿no? Bueno, vamos a la cuestión final de esto, para no hacerlo tan largo. Vamos a ver acá. Ahí está.
Conclusión. La inteligencia artificial es una tecnología que tiene un impacto significativo en las comunicaciones. Esto te puede gustar o no te puede gustar. O sea, no importa. Es una verdad. Es significativo y está ahora, ya, acá, alrededor nuestro. En el contexto de la enseñanza bíblica y las predicaciones, la IA puede ser una herramienta valiosa para la investigación y la generación de contenido complementario. Sin embargo, es esencial considerar cuidadosamente las implicaciones éticas al usar la IA en temas religiosos y recordar que la IA no debe reemplazar la guía y revelación del Espíritu Santo. El discernimiento espiritual y la oración deben seguir siendo centrales en la enseñanza bíblica, incluso cuando se utiliza la IA como herramienta de apoyo. Ese es el final del asunto. Vamos a detener acá la cosa y, y vamos probablemente ya cerrando este tiempo. Me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan? Si alguna vez se lo habían puesto a reflexionar sobre esto. Bueno, ahí veo que Cristian dice, y encima algunos he visto que predican sermones que vieron por YouTube, predicas de Dante Gebel, Cris Méndez, Guillermo Maldonado, Marcos Brunet. Bueno, claro, ya hay un tema ético, ¿no? Que no siguen y probablemente ahora deben estar con la inteligencia artificial totalmente aliviados. Imagínate cómo se les resolvió la cosa a aquellos que simplemente copian, pero no están dispuestos a un estudio, a una guía, una oración. Bueno, los escucho. Quiero ver qué opinan al respecto, qué desafíos ven, qué miedos le generan, qué certezas, qué cosas le gustan, qué cosas no, y con eso ya vamos terminando. Buenazo. A mí me pareció, pero súper, súper pertinente esto. Creo que todos los que estamos acá somos usuarios de YouTube y hemos escuchado desde estudios a prédicas que incluso no sé, descubrimos ciertos aspectos nuevos, pero usándolo de esa manera, como vos decías, Juanjo, yo creo que el gran tema ahí es la ética. Es lo mismo que si yo hiciera una tesis a la facultad y le pongo a hacer una tesis sobre el cambio climático y pongo que es mi nombre. O sea, éticamente ya partimos de la base. Ni que hablar cuando tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios con otros, ¿no? Se está despersonalizando eso, ese proceso y lindo proceso que debemos de tener de búsqueda, oración, estudio de la palabra de Dios, análisis también, porque implica toda una exégesis, estudio y demás. Ahora, creo que tampoco lo había pensado, es una herramienta muy buena para ese lado, por ejemplo, de la exégesis, de buscar material complementario, datos. A mí por lo general, cuando predico y demás, me gusta vincularlo con alguna situación o hecho histórico. No es que siempre fuerzo, digamos, la predicación para que haya eso, pero a mí por lo menos me ayuda a tener como cierta línea de pensamiento, porque decir, bueno, si pasó de esta manera, por así decirlo, una batalla entre el pueblo de Israel y algún otro pueblo y cómo se desarrolló cierta cosa. Bueno, en la historia también encontrar algo así, a mí por lo menos me ayuda a pensar y a imaginarme quizá cómo hubiese sido y demás, aunque no lo uso en la prédica, pero por lo menos para pensar en el desarrollo. Y eso por un lado. Y lo otro que había pensado, nosotros con Noé estamos en el ministerio de la traducción de la Biblia y este tema llegó ahí con la gran pregunta, ¿no es más fácil ahorrarse tiempo, recursos, dinero, viajes, preparación
usando inteligencia artificial o alguna otra herramienta de traducción instantánea? Y la respuesta es un rotundo no, porque para la traducción de la Biblia uno necesita conocer cultura, contexto, los originales, hebreo, griego, obviamente el idioma al que se está traduciendo, el idioma para el que se va a traducir, perdón. Eh, entonces, en ese ámbito puntual, ¿no? De la misión de la traducción de la Biblia, eh, incluso llegó la pregunta, porque creo que facilita y acelera el proceso, pero en definitiva sería una tarea que totalmente despersonalizada. Y la palabra de Dios transforma vidas. Si yo uso algo que hace una inteligencia artificial, algo que no tiene vida, conciencia, no me acuerdo bien qué decía ahí, opinión, razonamiento propio y demás, estoy simplemente eh, dando un mensaje que ni siquiera transformó mi vida, menos voy a esperar que transforme la vida de otras personas, ¿no? Eh, me costó seguir el hilo de la conversación, tiré como muchas cosas porque me pareció un tema muy pertinente, espero que se haya entendido. Espectacular, sí, sí, por supuesto. Muy, muy interesante y gracias por tu aporte, Nico, y también darnos tu perspectiva también en el ministerio. Cómo impactó, cómo está impactando esa idea, aunque sea, de lo que es IA en, por ejemplo, traducción bíblica. Bien, ¿alguien más que quiera dar su opinión al respecto? Agrego algo un poquito, me gustó lo que dijo Nikos, que estuvo muy bueno. Yo creo que la inteligencia artificial nos puede dar una ayuda, pero no suplantar obligaciones que tenemos en lo personal, como la búsqueda personal, como el tiempo que debemos pasar, ¿no es cierto? Yo creo que jamás podría suplantar la inteligencia artificial el papel o el rol del Espíritu Santo. ¿Eh? Por ahí, si no es lo mismo tener ese tiempo que deberíamos tener aquellos que estamos ministrando la palabra, que hacerlo más fácil porque no me alcanza el tiempo, porque no tengo tiempo, ir a buscar ahí y bueno, lo que sale, sale y no es así, sería algo vacío, algo que no llegaría y no llenaría los corazones, ¿no es cierto? Es mi opinión. Está Ah, sí, silenciado. sí, recién ahí me di cuenta. Gracias. Excelente, Miguel, muy bueno el aporte y me gustó también cómo lo marcaste tan directamente. Es cierto, no puedes suplantarlo, no puedes suplantar nuestro tiempo en nuestra experiencia de fe. Muy bueno. Muy bien. ¿Algo más que quieran decir? ¿Alguna duda al respecto? A mí me gustaría aportar de que por ahí como ministros siempre está bueno poder incentivar que la persona pueda leer su Biblia de papel, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado, ya les digo, este ejemplo que contaba recién en el chat, de encontrar gente que predica otros sermones y cuando vos le hablas del libro de Esdras o de Oseas no tienen ni idea de dónde está. Y es tan importante, incluso son personas que repiten mensajes que otros han dicho y se quedan como que si fuera el mensaje que hoy hay que predicar. Teníamos una experiencia de unos jóvenes acá en la iglesia de que siguen mucho a, el ministerio Toma tu lugar de Marcos Brunet y eso, y que están con este movimiento del famoso Maranata, ¿no? Cristo viene pronto, Maranata, Cristo viene pronto. Están a full con eso. Y ellos cada vez que tenían la posibilidad de compartir, porque yo tengo un grupo de jóvenes donde estudiamos le estamos estudiando toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, libro por libro, capítulo por capítulo, así. Y hacemos un análisis y la cuestionamos, ¿viste? Porque justamente quiero buscar de que los chicos lean la Biblia. Entonces le estoy poniendo un montón de preguntas, como si yo fuera un ateo, ¿sí? Hago preguntas como si, bueno, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Bla, 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 y que ellos intenten explicarlo.
Y estos jóvenes siempre llevaban todo al apocalipsis, ¿no? De que Cristo viene pronto, de que el Maranata, tenemos que estar preparados, bla, 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 bla. En un momento me molestó tanto en el espíritu que dije, chicos, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y tenemos que esperarlo a Él, sí, que Él va a venir, pero no tenemos que dejar de predicar, no tenemos que dejar de anunciar el Evangelio de Jesús, de anunciar las buenas nuevas. Porque no se trata de decir, sí, Señor, yo te espero, estamos repitiendo. Entonces, creo que la inteligencia artificial, como decir, bueno, que tiene que ver todo con esto de ahora, es que muchas veces te puede zafar, como decíamos recién, para poder hacer una investigación de un contexto. Pero como ministros tenemos que seguir incentivando a que no se abandone la Biblia de papel, a que se vuelva a esos tiempos. Mi padre insiste todos los domingos, como que lo hace a propósito, levanten sus Biblias a aquellos que lo trajeron. Y él está realmente con esa frase casi todos los domingos repitiéndola porque él quiere que todos volvamos con la Biblia de papel. Creo firmemente que el Señor sigue revelando a nuestros corazones en medio de nuestra intimidad. También creo de que esta época cada vez se va manifestando más de que Cristo va a venir pronto. Sí, es verdad, porque ya fue escrito y se está cumpliendo. Pero también creo de que aquellos que estamos firmes en la fe y buscamos de que los demás también lo estén, no tenemos que dejar que nada nos influya, sino incentivar a que ese fuego se mantenga con el proceso de la intimidad que tiene el Espíritu Santo con nosotros. Gracias a Jesús, ¿verdad? Así que remarcar eso, sí. Y después remarcar, cualquiera, ya lo estoy diciendo, pero remarcar hasta incluso a la manera de enseñarse. Algo que es como un cuestionamiento que me hago de decir, che, a la hora de hacer un planteo, por ejemplo en el Classroom o en Canvas, el docente cuando hace la pregunta, ¿es consciente de que muchos de nosotros podemos llegar a recurrir a eso? A la inteligencia artificial. Entonces, quizás cambiar las preguntas para que sean hasta aún más personales, aplicando el contenido de que nosotros fuimos estudiando, ¿verdad? Creo que ahí se encuentra la jugada de cómo nosotros podemos intentar hacer que el estudiante comparta su aprendizaje de su experiencia de estudio. Ahí está. Para que no, porque, qué sé yo, podés poner qué relación hay entre este concepto y la inteligencia artificial te lo va a responder. ¿Bien? El punto es qué interpretaste vos de acuerdo a tu experiencia vivida en la iglesia. Y ahí ya te empezó como que te obliga sí o sí a responder de algo personal. Creo que ahí podemos jugar para que el estudiante pueda responder más personal. Entonces... Muy bueno, muy bueno. Es un buen aporte el que estás haciendo, Cris, porque creo que la inteligencia artificial vino para quedarse, ¿no? Va a aumentar más su presencia, va a seguir perfeccionándose, pero creo que también demanda en los estudiantes, no solamente en la parte ética, sino en los profesores, en todos los que están en ese rol de académico, inclusive este medio que es el seminario, a justamente replantearse cómo llevarlo adelante, ¿no? Y está bueno lo que marcaste. Nico, vi que tu mano levantada, dale para adelante. Me pareció muy bueno lo que decía Miguel, lo que decía Cris. Quiero como agregar una cosita a lo que decía Cris, que este debate de las... No sé si esto es un debate, pero el debate del uso de inteligencia artificial en el mundo académico llegó hace un tiempo atrás y por foros y cosas así me llegó la información de que, por lo menos en la facultad donde estudié yo, en la UDELAR, acá en Montevideo, Universidad de la República, decían esto: bueno, nos quedan dos opciones, o apelar a la ética del estudiante, en la cual muchos profesores dijeron, creemos que no hay, es lamentable eso, o hacer preguntas, aunque estén relacionadas, independientemente de la carrera,
a la experiencia personal. Y creo que va muy, muy de la mano con lo que dice Cristian, porque si hablamos y si enseñamos el poder, digamos, transformador de la palabra de Dios en nosotros, cómo Dios nos transformó, cómo la vida en comunidad, en iglesia, transformó ciertas actitudes, ciertas prácticas que quizá uno tenía antes. Y bueno, ahí es diferente, porque dos, dos opciones. O lo rebusca muchísimo con varias inteligencias artificial el estudiante, o se da cuenta que necesariamente le están preguntando sobre su experiencia y su experiencia va a ser distinta a la de cualquier otra persona. Entonces, yo vengo de una familia donde mis papás son pastores y la experiencia como hijo de pastor que tuvo mi hermana, que tuvo mi hermano y que tuve yo, son completamente diferentes. A cada uno también le llevó su tiempo el entender, digamos, el funcionamiento de la familia pastoral, el entender el rol del padre y del pastor, y ni que hablar de el acercamiento personal con Dios. Gracias a Dios hoy estamos todos en el camino del Señor. Mi hermano es pastor, mi hermana se congrega en la iglesia, me olvidé el nombre, pero en Buenos Aires, y yo estoy como misionero, pero fue un proceso totalmente diferente. Entonces yo creo que eso de la experiencia personal sería muy bueno vincularlo, empezar a vincularlo de esta manera o por las preguntas o algo en lo académico, porque la realidad es que está tan al alcance de la mano que es una tentación muy grande. Entonces, o cualquier materia del seminario arranca con la materia ética y termina con ética, o se empiezan también a buscar estas herramientas, que no es tampoco ponerle ponerle el palo, ponerle una traba al estudiante, sino justamente llevarlo a la importancia de su opinión, su manera crítica de pensar, el pensamiento crítico y todo eso, ¿no? Excelente, excelente. Hermanos, vamos terminando porque creo que si fuera por nosotros 4, estamos hasta las 11 de la noche y va a ser una grabación de 20 gigas, así va a ser súper pesada, pero sin lugar a dudas es un tema muy apasionante y que creo que está bueno hasta para compartir. Si tengo su permiso y el video queda bien, creo que sería bueno compartirlo a los directivos del seminario y a los pastores. Y creo que es un tema que nos puede por lo menos hacer reflexionar a todos, ¿verdad? Así que lo dejamos hasta ahí. Les agradezco sus aportes. Semana que viene vamos a tener una tarea que tiene que ver con inteligencia artificial, donde les voy a motivar a que utilicen ChatGPT, pero también lo podemos usar de una manera ética. Por eso la charla. ChatGPT no es perfecto, por ejemplo. A veces te inventa las fuentes, a veces te da muchas cosas que uno dice, mira, esto está buenísimo, pero al final nunca pasaron. O sea, te chamulla. Imita el lenguaje y el conocimiento, y a veces le sale bien y a veces le sale mal. Entonces, ahí está el tema. Nuestro desafío es justamente no quedarnos con una sola fuente, poder proporcionar otras fuentes, pero aprovechar las herramientas que tenemos a disposición. Así que ya igual, semana que viene, estará más en conciso la consigna. Muchas gracias por el tiempo, que Dios les bendiga, sigan para adelante, avanzando en todo lo suyo, en lo personal, en lo ministerial, en cada área de su vida. Sé que aquí hay grandes siervos de Dios y que el Señor les siga bendiciendo en todo. Hermanos, será hasta la próxima. Bendiciones para todos. Bendiciones, nos vemos. Bendiciones. Bendiciones, chau.